La cuarta parte de los asturianos que tienen más de 65 años vive solo. Y en nuestro territorio, en el Principado, el 31% de todos los hogares son unipersonales. Son datos que aparecen reflejados en un informe presentado hace solo un ratito por el Colegio de Enfermería en Gijón. Ese colegio, a través del Observatorio de la Enfermería y los Cuidados en Asturias, ha realizado un estudio sobre el aislamiento, la soledad que en Asturias padecen muchos mayores. El responsable del Observatorio de la Enfermería, responsable de este estudio, está con nosotros. Juan Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Onda Cero. Hola Ana, muchas gracias. Oiga, los datos, el estudio, ¿lo han realizado recientemente? Sí, es un estudio que se ha realizado en los últimos 8 meses, porque ha costado un poco. Nos llamó la atención el problema porque en realidad el estudio va sobre la soledad y el aislamiento social en las personas mayores y nos chocó, sabíamos, pero cuando le pusimos datos, que el problema que tenemos es que la población asturiana es la más envejecida. Y se dijo hace unos meses que si Asturias fuera un país, sería el más envejecido del mundo. Por encima incluso de Japón. Eso se traduce precisamente en eso, en que hay muchos más personas mayores que viven solas porque sobreviven las mujeres, sobre todo sus cónyuges, y lo malo no es que estemos en una situación complicada, sino que las expectativas son importantes. Por ejemplo, ahora mismito hay 68.000, ahora mismito datos de 2020, hay 68.000 personas que viven solas. Personas mayores, siempre de 65 años, sí, de las cuales hay muchas más mujeres. Pero es que en el año 2027, dentro de nada, ascenderá hasta un mínimo de 74.000, de 68.000 a 74.000, y 54.000 de ellos, las 3/4 partes, estarán ocupadas por mujeres. Claro, le preguntaba yo por el momento en el que habían hecho el estudio, porque hace año y medio hubiéramos puesto énfasis en el envejecimiento de la población asturiana. Pero ahora también tenemos que recordar que hemos pasado una pandemia, que estamos pasando una pandemia. Claro, y eso se nota muchísimo en el número de hogares donde vive una sola persona, que durante 2020 se elevó un montón. O sea, la tasa habitual de crecimiento de año a año del número de personas que viven solas, mayores, era del 2-3%, y en 2020 subió hasta el 11%. Consecuencia, lógicamente, muchas más mujeres que viven solas, porque la mortalidad por la dichosa COVID-19 fue mucho mayor entre los varones, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente se deja ver eso perfectamente en las estadísticas. Habrá que ver el año que viene, cuando tengamos la de 2021, porque todavía quedará por descontar por lo menos el primer semestre del año, que también hubo mucha mortalidad. Uh-huh. Ahora mismo, de lo que estamos hablando entonces, que es lo que reflejan todos esos datos que ustedes incluyen en el informe, de lo que estamos hablando es de uno de los grandes retos a los que Asturias tiene que hacer ya frente, ¿no? Sí, tenía que empezar a hacer frente antes, pero bueno, digamos que la pandemia nos ha dado una bofetada de realidad, y que ahora yo creo que se deberían tomar más en serio, porque no solamente la población más envejecida y la comunidad autónoma que tiene más gente que vive sola, sino que también es la comunidad autónoma donde las personas mayores de 65 años valoran peor su estado de salud. Además, mucho peor. Un 20% dicen que su estado de salud es malo o muy malo, 20% frente a una media nacional del 8%, o sea, es casi triplicarlo. Y en el caso de las mujeres viudas, el porcentaje se eleva en Asturias hasta el 26%. Es tremendo que una cuarta parte de las mujeres mayores, las mujeres mayores en general, no solo que viven solas, sí, tenga una percepción de su estado de salud como malo o muy malo, ¿no? Es tremendo. Porque además esto está muy estudiado. Cuando tú percibes que tu estado de salud es malo, empiezas a adoptar una serie de hábitos que generalmente conducen a que se agrave objetivamente tu estado de salud. Automedicación y polimedicación, déficits en temas de nutrición, se refleja en un mayor aislamiento social, y todo ello acaba teniendo repercusiones serias, muy serias, sobre el estado de salud real y objetivo. Y estamos hablando de un problema sociosanitario, uh-huh, que afecta directamente a los profesionales de la sanidad, a los enfermeros, las enfermeras, y que requiere entonces de políticas activas para plantear alternativas, ¿no?
Sí, porque actuar sobre las actuaciones que se pueden hacer una vez que el problema lo tienes planteado, es decir, que tienes gente mayor cuyo estado de salud se ha deteriorado y tienen ya un estado que se suele definir como de fragilidad y también se agudiza su dependencia, es muy complicado porque son intervenciones muy complicadas, complejas y que tienen que prolongarse en el tiempo. Por tanto, todos los servicios de salud más avanzados o los servicios de salud y sociales más avanzados han tenido claro desde hace ya años que hay que poner el énfasis en las medidas preventivas. Hay que prevenir que la gente mayor, sobre todo la que vive sola y aislada socialmente, se ponga malita y no digamos que no tenga que ir a pasar por urgencias, porque ya el 70% de los ingresos que se producen por urgencias corresponden a gente mayor con fragilidad y pluricronicidad, el 70%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando están ingresadas, su estado de salud se deteriora mucho y sobre todo mental se deteriora muchísimo porque se presta más atención a lo físico sobre los cuidados, al tratamiento biomédico, terapéutico, farmacológico, interventivo y se presta muy poca atención a los cuidados y si la gente mayor necesita antes que nada cuidados básicos y complejos. Oiga, y no hay ahora mismito, no se da eso. Decía yo al principio que el informe refleja que la cuarta parte de los asturianos mayores de 65 años vive solo. 65 años no es alguien mayor ahora mismo. Por lo tanto, me imagino que habrá que analizar los datos un poco por franjas de edad, ¿no? Sí, el problema que tenemos es que hay estadísticas, por ejemplo, en la que nos hemos basado sobre todo, que es en la estadística de hogares, la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística únicamente distingue entre mayores de 65 y menores de 65. Ajá. Que, de todas maneras, por otro lado, en los estudios sociológicos y epidemiológicos, no hablamos de gente anciana, pero sí de gente mayor, y por cierto me incluyo desde hace un año, es la gente de 65 años y más. Y creo que por la voz no se me nota que sea un anciano, ¿no? Por eso digo. Es más, por la voz no le hubiera dicho que tiene usted los 65. 66. No, por eso digo que no. Lo que pasa es que a efectos, igual hay que espabilar un poco. Hay algunos temas en los que sí podemos analizar por franjas de edad 65 a 74, 75 a 85, pero por ejemplo, en el caso de vivir solo no nos dan más que menores de 65 y mayores de 65. Oiga, porque en definitiva... Con todos estos datos sobre la mesa, le iba a decir, ahora lo que toca es que a quien le corresponde actúe, ¿no? Sí, claro. Además tiene dos niveles donde actuar para prevenir estas situaciones complicadas. Uno, en el ámbito de la atención comunitaria y primaria, que es que no basta con estar sentado en tu consulta esperando que te realicen una demanda asistencial, porque hay gente que tiene necesidades y cuando esas necesidades objetivas se traducen en demandas, piden ayuda, piden consulta, a veces es demasiado tarde. Entonces hay que actuar de manera proactiva sobre las necesidades y eso significa que hay que tener un censo de personas mayores, digamos, en este caso sin mayores de 75, que viven solas. Hay que tener un censo, para lo cual hay que ir a visitarlas a todas, a sus hogares, y luego adoptar un plan de cuidados, que lo hacen las enfermeras magníficamente, para cada una de ellas, con una periodicidad, etcétera. O sea, en ese sentido, si no actúas así, no tienes nada que hacer, porque actúas a ciegas, esperando a que cuando llegue, si es por urgencias, es espantoso para la pobre persona mayor, que bueno, pues que eso. Y luego, en el ámbito hospitalario también, cuando ha fallado lo primero, y la gente mayor frágil ingresa, hay que darle una atención específica como persona frágil desde el momento mismo en que ingresa en urgencias. Y si tiene que estar ingresado, debería estar ingresado en una unidad de atención al paciente frágil, llevado por enfermeras y donde los especialistas fueran más bien consultores. El endocrino por el tema de que tiene diabetes, el neumólogo por insuficiencia respiratoria, pero quien puede dar una atención integral para evitar que el deterioro sea tan fuerte son equipos de enfermeras, que además lo hacen muy bien. Juan Hernández es el director técnico del Observatorio de la Enfermería y los Cuidados de Asturias. Juan, muchísimas gracias por atendernos. Tatiana, un abrazo. Hasta luego. Adiós.